bíblico en toda la historia, en la historia redentora de la Biblia, que pudiéramos usar como un ejemplo único para la enseñanza o para la capacitación de los padres, como un modelo a seguir. Esa es la realidad que yo, al buscar en la Biblia, porque usualmente lo que enseñamos aquí se le llama predicación expositiva, que es que se toma un pasaje y de ese pasaje se va desmenuzando y sacándole todo, como se dice, el jugo, la enseñanza que pudiera traernos. Pero de manera particular en este inicio de estudio que estamos teniendo una vez al mes acerca de la familia, ahora en particular acerca de los padres, hablamos mucho de matrimonio, ahora hablamos de la paternidad. No puedo ver que yo encontrara algún pasaje donde pudiéramos decir, miren, aquí hay un padre que modeló con integridad y que produjo un impacto en su hijo o en sus hijos, de tal manera que ese es el ejemplo que tenemos que seguir. La verdad es algo lamentable y triste. Sin embargo, muestra una realidad que no solamente impera en nuestros días, sino que, repito, a través de la historia bíblica ha sido un asunto recurrente de fallas en cuanto a la posición de un padre, ¿sí? Podríamos empezar con el primer ejemplo. ¿Quién fue el primer padre? Adán, ¿no? ¿Y qué tal? Podríamos decir que fue un padre ejemplar y crió hijos ejemplares. Bueno, el primer hijo, ¿quién fue, hermanos? Caín. ¿Y qué tal salió el primer hijo? Un poco violento, ¿no? Diríamos. Un poco envidioso. Un poco. Híjole. Nada más y nada menos que el primer hijo en la historia se convirtió en el asesino de ¿quién, hermanos? De su hermano. ¿De pura qué, hermanos? De pura envidia. Qué bueno que en sus hijos no hay envidia, ¿no? Nunca se envidian nada, ni se dicen cosas como te voy a matar, ¿no? Bueno, qué bueno que se quedara así, pero Caín no solamente se quedó en el dicho. Caín, híjole. Podríamos avanzar un poco más con la Biblia y podríamos hablar del otro modelo o del otro ejemplo ahí bíblico, Noé. ¿Cómo vemos a Noé? Ya en el capítulo 6 de Génesis. ¿Cómo lo ven como padre? No, tampoco podemos hablar mucho de Noé. De los patriarcas, son 3 patriarcas: Abraham, Isaac y ¿quién, hermanos? Y Jacob. Y la realidad, hermanos, es que como padres no fueron, ¿qué, hermanos? No fueron buenos. Abraham, por lo menos a su primer hijo, que no fue el hijo legítimo, lo terminó, ¿qué, hermanos? Sacando, rechazando. Y Isaac, que fue el hijo de Jacob, pudiéramos decir que Isaac, olvidemos la figura de padre, pero Isaac pues tampoco fue ese modelo tan fuerte como de impacto para su hijo, Jacob e Esaú, porque Jacob tuvo preferencias de sus hijos, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí? Y no fue un modelo a seguir. Y de Jacob, hermanos, híjole, 12 hijos, y 12 hijos que él también como padre no pudiéramos tomar como un modelo. Ahora si avanzamos otro poco más, aunque tendría que regresar de la historia, pero estoy avanzando bíblicamente, o sea, no cronológicamente, pero sí en el orden de los libros, podríamos llegar a Job. Y de los hijos de Job, pues no sabemos mucho. No hay referencias acerca de los hijos de Job, ¿no? Moisés, pues no sabemos nada en cuanto a quién lo engendró como padre, y de sus hijos la Biblia tampoco nos dice nada. Ahora, si nos vamos a los reyes, bueno, a Saúl ni siquiera lo toco porque
pues no es un ejemplo distinguido. Pero seguiríamos con los otros dos reyes. ¿Quién es? David. ¿Y el otro quién es? Salomón. Y bueno, no, pues David, imagínense los problemas que se generaron entre hermanos y luego de un propio hijo de Absalón intentando matar a quién, a matarlo a él como padre. Y Salomón, hijo, hermanos, pues imagínense cuántas mujeres tuvo, cuántos hijos tuvo. Bueno, no voy más. Ahora de Daniel, que pudiéramos decir, bueno, Daniel fue un buen ejemplo, pues el problema es que la Biblia no nos da detalle. Es más, si damos detalle, yo puedo decir que Daniel no tuvo hijos. ¿Por qué? Porque podemos decir que Daniel quizá fue eunuco. No Daniel, eunuco. Puedo ser eunuco castrado, ¿me explico? O eunuco solamente que se abstuvo totalmente de cualquier mujer, porque estaba cerca de quién, hermanos, del rey, ¿no? Así como Josué, pero bueno, en fin. Pero José tuvo hijos, Bueno, pero ahora dejo el Antiguo Testamento y me voy al Nuevo Testamento. Y voy con Pablo. ¿Tenemos información de sus padres o de hijos? No tenemos. No hay información de él, ni arriba, ni abajo. Ahora, reflexionando entonces sobre esa realidad y sobre algunos pasajes que vamos a estudiar, pensé que más bien si no tenemos ejemplos buenos, de los ejemplos malos podemos traer ¿qué? Enseñanza, ¿sí? Por eso pues, José sí tuvo hijos, pero bueno, podríamos decir que fue distinguido, pero no sabemos mucho de su madre ni algunas consecuencias que luego vivieron sus hijos. Ahora, si pensamos un poquito en esto y de cómo hubo un efecto de los padres hacia los hijos, sabemos que cuando Adán cayó, su habilidad de figura masculina, fíjese, la figura masculina de Adán se vio afectada. Porque hoy la realidad, hermanos, es que el hombre no está, como se dice, poniéndose, ¿qué, hermanos? Los pantalones. ¿Sí? Como se dice quizá en los deportes, fajándose y respondiendo al papel que como padre tiene que cumplir y que cubrir. Entonces, sí vemos que la caída afectó en esa figura masculina y entonces esto ha afectado de generación en generación a agradar a Dios respecto al rol y la figura que como padre deberíamos de tener, los varones. Ahora, me voy a la otra parte, porque estamos hablando de paternidad, padres y madres. Si me voy al otro lado, en la historia bíblica, de manera contraria, ¿encontramos ejemplos de mujeres o de buenas madres? Sí las hay. Ya con eso, hermanos, pues ya hacemos con tache los hombres, ¿no? Porque ejemplos bíblicos de mujeres santas, piadosas, amorosas, cuidadoras de sus hijos o cuidadosas, amorosas con sus esposos, sí las hay. Sin embargo, por un lado sabemos que, por ejemplo, la madre de Moisés fue el instrumento que Dios usó para que Moisés, el redentor de Israel, o el redentor del pueblo, pudiera ¿qué? Ser pues rescatado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Si no hubiera sido por su madre, Moisés hubiera terminado como asesinado. ¿Se ve que el padre hizo algo? Bueno, no empiecen a decir cosas que es que tú nunca sirves para nada, nunca ayudas, no haces esto. Ay, hasta de repente eso afecta, ¿no? Pero la realidad es que fue la esposa la que tuvo el cuidado, la inteligencia, ¿sí o no? Y no solo eso, sino que se las ingenió para mandar a la niña, a su hija, ¿sí o no? Y que ella se acercara a las doncellas de Faraón para que ¿quién lo terminó amamantando? Su mamá. ¿Se necesita cabeza o no se necesita cabeza? Pues ya ven, por eso digo que las mamás son muy inteligentes. Los hombres también, pero digo que las mujeres son muy inteligentes, ¿no?
Y esa fue la realidad. La mamá de Moisés fue usada como ese instrumento para salvación, y ella fue finalmente la que se acercó a la corte de Faraón, y esto usted lo puede leer ahí en Éxodo capítulo 2. Ahora, de Samuel, ¿qué sabemos de Samuel? ¿Qué tal fue su mamá? ¿Fue buena madre o no fue buena madre? Sí. Bueno, tan fue buena madre que Samuel pudiéramos decir que no estaba en el diseño de lo que podría haber sido, porque Ana era una mujer que estéril. No estaba en el pensamiento general, porque las mujeres se reían y se burlaban año con año ¿de quién? De ella, por ser una mujer infructífera, inútil. Una mujer que no daba hijos era una mujer que inútil. Y se burlaban de ella. Y para todos podría ser que Ana iba a ser la mujer frustrada, sin hijos. Nunca iba a tener hijos. Sin embargo, esa mujer fue una mujer de fe, ¿o no? Mujer de fe, oró y clamó a Dios. Y no solamente se trata de orar, sino que le creyó a Dios. Tenga cuidado, usted puede estar orando, pero orando ¿sin qué? Sin fe. Ella oró insistentemente y le creyó a Dios cuando ella era estéril. Es fácil creer a Dios cuando las cosas van bien, pero cuando todo te dice que no, es entonces donde la fe se juega ¿a qué? El desafío. Ella creyó cuando era estéril, cuando no podía. Entonces esta mujer creyó a Dios, tan es así que le dijo Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a ¿qué? Te lo voy a dar. Esa mujer entregó a su hijo para la causa ¿de quién? De Dios. Te lo voy a entregar para que sea tu siervo, ¿sí? Y tan pronto como ella pudo destetar a su hijo, ella lo entregó. Y esta historia usted la puede ver un capítulo antes de lo que estuvimos leyendo ahí en el primer libro de Samuel. Ahora me voy al Nuevo Testamento otra vez y voy con un pequeño que se vuelve ejemplo de dos mujeres. Para nosotros, Tim, ¿no? El pequeño Timoteo, que tuvo la influencia y la bendición, dice el texto ahí en esta carta de Pablo a Timoteo, que la fe habitó en él. Me gusta esta frase, una fe que habitó en él. ¿Qué quiere decir eso que habitó en él? Fíjese, uno habita en cuartos, en casas, ¿no? Habita en lugares, pero el texto bíblico refiere a que la fe habitó en él por causa de ¿quién? De Loida y de ¿quién? Y de Eunice, de su mamá y de su abuela. Entonces, esto de habitar es que ellas hacían de la fe un asunto constante, algo que permeaba la niñez, la adolescencia, el crecimiento de este hijo y de sus hijos en este caso. Una madre que en todo momento hacía presente la palabra de Dios y la presencia de Dios en su hijo. Eso es lo que una madre tiene que hacer, que la fe de Dios habite en sus hijos. Ahora, sin embargo, tenemos ejemplos entonces de madres que supieron impactar y dejar un sello ahí en sus hijos, pero no tenemos el mismo ejemplo de padres. Y esa realidad, hermanos, es dura, es pesada, y eso hace que nosotros hoy reflexionemos de una manera sobria, y espero que al mismo tiempo este estudio, este tiempo que pasamos estudiando, nos motive a cambiar esto. Nos motive, porque la realidad es muy lamentable. Yo desde niño pude ver ejemplos de pastores que batallaban ¿con quién, hermanos? Con sus hijos. Y con tristeza me acuerdo cómo apenas, hace algún tiempo entrevistaban a Marcos Vidal, supieron de Marcos Vidal y de su hijo, de cuánto se ha desviado su hijo, cuando él cantaba para Dios, cuando él alababa para Dios, y con mucho dolor él decía, ahorita no puedo hacer más por él que orar. Para comenzar quiero hacer algunas preguntas que
son preguntas que intentaremos contestar con la palabra de Dios. Pero es importante que tengamos estas preguntas de una forma clara y esperando que Dios pueda, a través de su palabra, dar respuesta a estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué clase de padre queremos ser? ¿Qué clase de padre pudieras imaginar que quisieras ser? Una segunda pregunta sería, ¿cuál es la influencia de un padre sobre la vida de sus hijos? Una tercera pregunta sería, ¿hasta dónde llega el impacto de un mal padre, de una mala madre? ¿Qué se requiere? Cuarta pregunta, ¿qué se requiere para impactar el corazón de tu hijo, de tu hija? Y quinta pregunta, ¿qué puedo hacer si no estoy haciendo correctamente lo que me toca hacer? Ahora, quiero orar a Dios, y hermanos, siempre decimos que oramos a Dios y no necesariamente necesitamos orar a Dios con los ojos cerrados. Quiero orar mientras estoy exponiendo esto, con mis ojos abiertos, porque quiero elevar una petición a Dios, en primer lugar por mí, por mi esposa, por ustedes, que son padres o que serán padres, y si no quieren ser padres, que quieran ser padres, porque se necesita formar una generación de hijos, ¿qué, hermanos? Piadosos. Se requiere eso. Hoy Satanás no se cansa de desvirtuar, de torcer los caminos de las generaciones posteriores. Entonces, Dios quiera que a cada uno de nosotros nos dé un sentido agudo, un sentido fino para entender lo que debemos de ser como padres y para que podamos escuchar a Dios a través de su palabra. Ahora, si tomamos la primera pregunta, voy a empezar, es ¿qué tipo o qué clase de padre quieres ser o quiero ser? Y yo aquí, poniéndome en sus zapatos o poniéndome en los míos, ¿no? Quiero pensar que cada uno de nosotros quisiéramos ser un padre que se siente seguro del rol que tenemos que desempeñar. La realidad es que nadie va hoy, hermanos, a una escuela. En la escuela no nos enseñan a ser padres. No hay escuela para padres, aunque las escuelas hoy han puesto esto como una actividad, ¿no? Y le llaman escuela para padres. Pero la realidad es que está muy lejos de lo que se enseña, lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora, entonces, no tenemos una escuela y es por eso que es necesario acercarnos a la Biblia para poder entender esto. Ahora, al inicio, cuando uno es padre, bueno, yo quiero que se acuerde un poquito cuando fue papá. Y que estoy hablando de cuando usted recibió a su primer hijo en sus brazos. Híjole, yo trato de recordar lo que yo sentía. Y me daba alegría y me daba emoción, pero tenía, ¿sabe qué? Mucho miedo. Porque ¿qué voy a hacer yo con esto, no? ¿Qué voy a hacer? No sé ni cuidarme a mí mismo, no sé ni cómo cuidar a mi esposa. Las mascotas que estuve fueron pésimas, ¿no? ¿Cómo voy a cuidar yo a un bebé? Que obviamente el ejemplo de la mascota no tiene nada que ver, hermano, ¿no? Porque finalmente eso es un animal. No tenemos inseguridad, y en segundo lugar yo quiero creer que cada padre quisiera ser capaz de crear a sus hijos emocionalmente estables. Si hay algo que nos preocupa es ver a nuestros hijos como, hermanos, inestables en todos los sentidos, que muchas veces están como, hermanos, deprimidos, tristes, y como padres no podemos hacer ¿qué? Nada. O que de repente se les mete la canica o se les bota, ¿no? Y están así como loquillos, ¿no? Entonces, ¿cómo criarlos emocionalmente estables? Y creo que cada padre también quisiéramos enseñar a nuestros hijos
a depender de Dios. Por lo menos a que tuvieran conocimiento de Dios y temor de ¿a quién? Temor a Dios. No solamente conocer de Dios, sino que pudieran aprender a depender y a tener siempre temor de Dios. Porque luego vemos a nuestros hijos que crecen y se olvidan de qué, hermanos, de Dios. Entonces quisiéramos ser padres sabios que enseñen a sus hijos a tomar decisiones sabias, padres que sean capaces de criar hijos firmes en la fe del Señor, que no necesiten imitar la cultura que los rodea para sentirse aprobados o aceptos, padres con hijos obedientes y padres, en último lugar, que pudieran decir a su hijo de una manera similar a Pablo. Pablo, podemos decir que no vemos hijos que tuvo, pero ¿a quién ve como hijo Pablo? ¿A quién? A Timoteo, ¿no? Mi hijo amado, ¿no le dice así? Y Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? Sígueme a mí como yo sigo a quién, a Cristo. Entonces yo quiero creer que aunque esas cualidades no están formadas o no las tenemos nosotros, que cada padre aquí representado que tiene conocimiento de Dios, incluyendo los que, voy a decirlo aquí, puede usted tener conocimiento de Dios, pero eso no garantiza que usted es salvo ¿por quién? Por Dios. Entonces puede conocer y saber de la Biblia, conocer algo de Dios, pero puede no tener la salvación de Dios. Entonces, necesitamos tener un conocimiento, pero un conocimiento que nos lleve a salvación. Y yo quisiera poder ser capaz de tener una relación o tener una generación de hijos, o de niños me refiero, de jóvenes, de adolescentes, futura no para esta iglesia solamente, sino para esta ciudad, para este país. Generaciones futuras que quieran caminar con Dios. Y la realidad es que cada una de esas características que podemos desarrollar en los hijos o podemos ver en los hijos, pues son loables, son aplaudibles, inclusive son alcanzables. Pero hay algo que yo quisiera enfatizar desde el inicio que estamos hablando acerca de esto. Y es que yo no puedo plasmar, ningún padre puede plasmar hacia afuera lo que no es, ¿por qué, hermanos? Por dentro. No puede ser. Mire, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando un pintor va a dibujar algo, cuando un escritor va a escribir algo, cuando un artista, escultor, cualquier artista, va a proyectar algo, tiene que verse lo que, hermanos, imaginado antes y sentirlo. Y lo diseñó antes, ¿en dónde? En sí mismo. Y luego que está interiormente, que ya lo tiene, entonces, ¿qué hace? Lo proyecta. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que esto es necesario para nosotros como padres. De esa forma, entonces, si nosotros vemos hijos obedientes, y muchas veces esto no quiere decir que en todos los casos es el resultado de que ellos vieron a un padre o una madre con un carácter manso y un carácter humilde. O sea, repito, no es una regla, pero da mucho, ayuda mucho. Un padre obediente produce un hijo, ¿qué, hermanos? Obediente. De esa misma manera y en contraposición, muchas veces padres orgullosos, ¿qué hacen, hermanos? Producen hijos orgullosos. Y la razón es una: el carácter de nuestros padres produce una huella digital en sus hijos. Voy a repetirlo. El carácter de un padre produce una huella digital en el carácter de su hijo. Y creo que la razón por la que Dios no nos da muchas instrucciones acerca de cómo criar es porque la clave está en formar la imagen de Cristo. ¿En quién, hermanos? Primeramente nosotros. O sea, lo que quiero concluir, hermanos, hasta aquí, este punto, es que un padre, para ser un ejemplo de padre, debe de formar en sí mismo, en él mismo, la imagen de quién, hermanos, de Cristo.
Y de la manera que un padre se preocupa por tener, por guardar, por diseñar, por apegarse, por ajustarse a la imagen de Cristo, entonces este padre puede proyectar esa imagen ¿a quién? A su hijo. Entonces, es esto lo que necesitamos. Un padre debe de, o puede impactar siempre y cuando él está siendo un reflejo de la imagen de nuestro Señor. Y lo pongo como una vez, en una frase lo escuché, el tamaño de un árbol, dependiendo del tamaño del árbol, será la sombra aquel que proyecta. Es algo así. De esa misma manera, la sombra que un padre proyecta sobre su hijo es directamente proporcional al tamaño de la imagen que él tiene de Cristo formada en su vida. Entonces, voy a repetirlo para que quede claro. La sombra que un padre proyecta a su hijo es directamente proporcional a la imagen o al tamaño de la imagen de Cristo que él ha formado en su vida. Entonces, es por eso que necesitamos prepararnos como padres. Y eso se requiere hoy. Hoy para un mejor que, hermanos, mañana. Porque el mañana, hermanos, de nuestros hijos, no crea que está lejísimos, los que tienen hijos pequeños. Cuando volteamos a ver a nuestros hijos, ellos han, ¿qué, hermanos? Han crecido. Y lo más lamentable, que cuando volteamos otra vez, ellos se han, ¿qué, hermanos? Se han ido. Ahora, quiero que vayamos y tengamos un momento de ver lo que sucedió con este hombre. En el primer libro de Samuel que acabamos de leer, vamos al capítulo 2, ahí podemos ver el ejemplo de paternidad de Elí, de este hombre, y podemos ver la influencia que este hombre tuvo sobre sus hijos. Y ahí podemos sacar algunas lecciones para el día de hoy. Y no solamente vamos a tomar Samuel, vamos a ver otros pasajes, pero ahí estoy en Samuel. Y quiero que usted me siga. Dice el versículo 12, pero los hijos de Elí. Y me detengo aquí y digo, ¿quién es Elí? ¿Quién fue Elí? Elí era un hombre rebelde, sin trabajo, baquetón, ¿sí me explicó? Era un hombre que nunca había sabido nada de Dios, era un hombre apartado de Dios, que nunca iba a la iglesia y que no sabía nada de Dios. ¿Eso era Elí? No. Elí era un sacerdote, era un hombre de Dios, un hombre que conocía las Escrituras, era un hombre que había sido formado, tenía una formación sacerdotal. ¿Sí? Era un ejemplo y era el representante de Dios. ¿Ante quién? Ante el pueblo. Era un profeta, un sacerdote. Y dice que los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Impíos, indignos, en una forma quizá más común para nosotros. Y luego no solamente ¿qué dice impíos? ¿Qué más dice? Que no conocían a quién, hermanos, al Señor. Verso 13. Ni la costumbre de qué, hermanos. O sea, no sabían de Dios y no sabían de la forma en que tenían que vivir, de las costumbres, de los quehaceres, de las obligaciones que ellos tenían que hacer con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor, bueno, ahí dice, se ocupa la palabra que, garfio, ¿no? De 3 dientes en su mano, mientras se cocía la carne, lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el calderero, y todo lo que el garfio o el tenedor sacaba, lo tomaba el sacerdote para sí. Hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. O sea, hermanos, ¿qué hacían ellos, hermanos? Ellos hacían y comían sin ningún conocimiento de lo que debían hacer delante de Dios y delante del pueblo. Hermano, ¿usted cree que no tiene obligación y que su obligación únicamente de usted es trabajar, buscar el alimento para usted, y usted se acaba su obligación con sacar su trabajo, con sacar sus recursos para su vida, y que la obligación de usted, ya sea si es esposo, bueno, tiene con su esposo, con sus hijos, y ahí se acaba todo? Pero déjeme decirle que usted, como hijo de Dios, es pueblo escogido por Dios, y es que, real que, sacerdocio. Y como sacerdotes tenemos obligación delante de Dios para con quién, hermanos, para con los demás. Entonces nosotros tenemos responsabilidad
de hablar, de ser testimonio, de ayudar, de guardar, tener misericordia para con la gente que está alrededor. Nuestra obligación no solamente es para los nuestros, nosotros tenemos obligación para con la gente que está a nuestro alrededor, la gente que nos ve. Hermano, ¿qué puede pasar por su mente? Y pienso ahorita un poco en lo que comentaba mi hija, como a mí me pasó un tiempo. Hubo un compañero en la preparatoria, lo recuerdo muy bien, se apellidaba Esquivel, que me buscó y me dijo: Max, tengo problemas. Y luego me buscó en unas semanas y me volvió a decir: oye, Max, me siento mal. Y ya no hubo una tercera vez. La tercera vez solamente supimos que él acabó, o que lo hallaron muerto en el Teposteco. Tenía alrededor de 18 años. ¿Y qué hice yo? Las oportunidades se nos acaban, hermanos. ¿Tenía yo responsabilidad con él o no tenía responsabilidad? Claro que tenía responsabilidad. ¿Y qué hiciste? El texto comienza calificando a los hijos de Eli. Los califica como indignos. Y sigue diciendo que no conocían al Señor. Y habla de su conducta. Alguien pudiera decir, pero pastor, Elí era el sacerdote. Y no solamente fue un mal sacerdote, porque Elí fue el que recibió ¿a quién, hermanos? Samuel. A Samuel. ¿Lo crió con él, sí o no? Sí. Creció con él. Cuando era un niño, lo acaban de destetar. ¿Cómo es entonces que sus hijos están en esa condición ahora? La realidad es que eso es cierto, hermano, no es algo que sea fingido, eso es una realidad. Elí era el sacerdote en ese tiempo, pero el crecer en un hogar, fíjese, crecer en un hogar creyente, ¿garantiza resultados? No. No garantiza resultados. Hay algo más que tiene que ocurrir, hay algo que tiene que ser enseñado, y algo que tiene que ser modelado, y Dios nos lo muestra aquí. No basta con la enseñanza. Yo necesito como padre, usted como mamá, como papá, necesita moldear lo que se enseña. Y mire cómo Dios lo dice, y voy a terminar con esto porque el tiempo me está ganando. Deuteronomio capítulo 6, por favor, verso 1. Quiero que vaya el pasaje. Deuteronomio 6, 1. Si ya lo tiene, voy a permitirme leer. Dice, estos pues son los que, los mandamientos. Esto se refiere a estatutos. ¿Y qué dice? Y decretos. Que Jehová, vuestro Dios, ¿qué hizo? Mandó que les enseñe. A ver, me tengo aquí. Entonces, esto, hermanos, ¿qué es? Esa es la enseñanza. Eso es lo que usted y yo tenemos que enseñar, sí. Pero aquí dice, ¿para que qué? Para que los pongáis, ¿por qué, hermanos? Por obra. A ver, entonces, fíjese, el orden es aquí. Un padre debe de recibir enseñanza y tiene que dar enseñanza, ¿sí o no? Pero secundariamente, de manera inmediata o de manera conjunta, el padre no solamente tiene que enseñar, sino tiene que poner, ¿por qué? Por obra. Esto se llama modelar. Lo que enseño con la boca, lo muestro ¿con qué? Con mi vida. Entonces no solamente se trata de blofear, ¿sí? Se trata de modelar, poner por obra, es lo que dice el texto. Ponlo por obra. Para que los pongáis por obra en la tierra que van a ¿qué? A poseer. Y luego en el versículo 2, para que temas al Señor tu Dios, guardando ¿qué? Todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué?
prolongados. Entonces concluimos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñar, sí. Pero tenemos que guardarlos, tenemos que ponerlos por obra. La enseñanza, que es aprender, memorizar, conocer, ¿sí? Por sí sola no va a producir resultados esperados. Necesitamos esto hacerlo con nuestros hijos y con los hijos de ¿quiénes? De nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo? Clase de hoy. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Qué dice ahí el texto? ¿Todos los días de qué? Ahí dice todos los días de tu vida. Entonces no dices, lo tienes que hacer todos los domingos, llévalos a la iglesia. No, ¿sí? Todos los días de tu vida. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Concluyo, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué dice el texto? Para que se prolonguen tus días. Primero comienza tus días. Y luego se prolonguen los días de qué? De tus hijos. Y luego se prolonguen los días de qué? De los hijos de tus hijos. Porque ¿son bonitos los nietos o no? ¿A quién le gustan los nietos? ¿Verdad? Pero ¿cómo quiere que la vida de sus hijos sea corta? No, que sea larga. Que sea, deje la vida de sus hijos, la vida de sus quiénes, de sus nietos. Tenga cuidado, porque luego la vida de los nietos se queda, hermanos, se acorta. Tenemos el compromiso con esta generación como padres. Concluyo, esto es importantísimo. Como padres, tenemos un compromiso con la generación, con la próxima generación y ¿con qué? Con la próxima generación. El impacto de padres que forman hijos piadosos es un impacto que por lo menos alcanza alrededor de 120 años. ¿Sí me explico? Son ellos, sus hijos y los hijos de quién? De sus hijos. Hasta ese impacto llega padres que están preparándose, capacitándose, enseñando y modelando, poniendo por obra los mandamientos de quién, hermanos? De Dios. Entonces Dios nos ayude, porque la realidad, y como yo lo decía en la mañana, cuando leo la Biblia, hermanos, me doy cuenta que muchas de las cosas que leemos o estudiamos usted y yo, estamos muy lejos y tenemos que esforzarnos y buscar en Dios y capacitarnos y cada semana evaluarnos y decir qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas hice peor y cosas que tengo que enmendar y mejorar. Necesitamos saber que tenemos un compromiso con Dios y con nuestra sociedad y con un impacto de una generación que va creciendo. Ahora, quizá lo más fácil para muchos sea, yo por eso no tengo ¿qué? No tengo hijos, ¿no? Mejor me compro mis perritos, así no tengo ningún problema y no hay nada. O peces, ¿no? Los peces creo que dan menos lata. Hermanos, no es así. Usted tiene compromiso con Dios de formar generaciones santas que alaben a Dios, que honren el nombre de Dios y que cambien esta sociedad en la que vivimos. Dios les bendiga.